En el capítulo 3 de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, vamos a tratar lo que son los procesos de la dirección del proyecto. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de la dirección de proyecto. Un proceso, además, es un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso, como se muestra aquí en la representación, cada proceso contiene o se caracteriza por sus entradas, por las herramientas técnicas que se aplican en el mismo o denominado como proceso, y por sus salidas que se obtienen. Para ello, el director de proyecto ha de tener en cuenta los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Estos deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso si no están enumerados de manera explícita como entradas en las especificaciones del proceso. Los activos de la organización proporcionan guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del mismo. Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las opciones de la dirección del proceso. Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debería seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto. Además, deben utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos. También es necesario establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los interesados. También cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, y buscar un equilibrio de las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgos para producir el producto, servicio o resultado especificado. Los procesos del proyecto son ejecutados por el director del proyecto con interacción por parte de los interesados, y generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales, las cuales son los procesos orientados al producto y los procesos de la dirección del proyecto. Los procesos orientados al producto especifican y generan el producto del proyecto. Estos procesos orientados al producto son típicamente definidos por el ciclo de vida del proyecto, y es un punto o una sección que se analizó en el capítulo número 2 del video que se realizó anteriormente. Cabe destacar que estos varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida. El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de cómo generar el producto especificado. Por ejemplo, al determinar la complejidad global de la construcción de una casa, es necesario tener en cuenta diversas técnicas y herramientas de construcción que se van a aplicar. Por otra parte, los procesos de la dirección de proyectos aseguran el avance eficaz del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. A continuación, se proporciona información para la dirección de un proyecto individual organizado como una red de procesos relacionados entre sí. Se detalla los procesos de la dirección de proyectos e incluye las siguientes secciones principales, las cuales son las interacciones comunes entre procesos de la dirección de proyectos, los grupos de los procesos de la dirección de proyectos como tal, la información del proyecto y el rol de las áreas de conocimiento. Como primera sección, que vamos a ver las interacciones comunes entre procesos de la dirección de proyectos. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen y actúan unos sobre otros de múltiples formas. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas. A continuación vamos a ver un gráfico que muestra las interacciones comunes entre procesos de la dirección de proyectos. Como vemos y se había explicado, esto lo que conforma es un proceso en sí, el cual, como ya hemos mencionado, tiene su entrada de fase o comienzo de proyecto, que está constituido por las entradas. El proceso que constituye todo lo que vemos aquí
que tienen los grupos de procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, que en conjunto constituyen los procesos de monitoreo y control, los cuales van a generar una retroalimentación el uno para el otro. Mientras se realiza la planificación, luego de esto se ponen en ejecución, de tal forma que si no cumple con los requisitos que se habían especificado, pasará otra vez a los procesos de planificación y así hasta cumplir con los requisitos. Cuando esto se cumpla, se pasará a un proceso de cierre, y estos procesos de cierre lo que generará o dará como resultado serán la salida de fase o el final del proyecto, que serán las salidas del mismo. Bien, a continuación vamos a ver la siguiente sección, que son ya especificar los grupos de los procesos de la dirección del proyecto, que es lo que mostramos en la imagen, pero lo vamos a ver más conceptualizado. Estas secciones identifican y describen los 5 grupos de procesos de la dirección de los mismos necesarios en todos los proyectos. Estos 5 grupos cuentan con dependencias bien definidas, las cuales normalmente son ejecutadas en cada proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí. Cabe destacar que estos, aunque conforman el mismo grupo, son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Los grupos de procesos individuales y los procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y entre grupos de procesos. Estas interacciones, cuya naturaleza varía de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un determinado tiempo. Como primer grupo tenemos el grupo de procesos de inicio, el cual está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o la fase respectiva. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el director del proyecto. Esta información se registra en el acta de constitución del proyecto y en el registro de interesados. En el momento en que se aprueba el acta de constitución del proyecto, este es considerado oficialmente autorizado. Aunque el equipo de dirección del proyecto puede colaborar con la redacción de esta acta, este estándar supone que la evaluación, la aprobación y el financiamiento del caso del negocio se manejan fuera de los límites del proyecto. El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto o una fase del mismo. El propósito clave de este grupo de procesos es alinear las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y sus objetivos, y además mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas pueden asegurar los logros de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto, qué es lo que necesita realizar. Involucrar a los patrocinadores, clientes y otros interesados durante el inicio genera un entendimiento común de los criterios de éxitos, reduce los gastos generales de participación y en general mejora la aceptación de los entregables y la satisfacción del cliente y los demás interesados, por supuesto. Los procesos de inicio podrían realizarse a nivel de la organización, programa o portafolio y estarían en este caso fuera del nivel de control del proyecto. Por ejemplo, antes de iniciar un proyecto podría documentarse la necesidad de requisitos del alto nivel como parte de una iniciativa más amplia de la organización. Podría además utilizarse un proceso de evaluación de alternativas. Para establecer la viabilidad de la nueva tarea. Podrían describirse los objetivos con claridad e incluir razones por las que un proyecto específico resulta la mejor alternativa para cumplir los requisitos. Como segundo grupo tenemos los procesos de planificación, los cuales está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total, definir los objetivos y establecer
el desarrollo de la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroalimentación para un análisis adicional, los cuales, a medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que se requiera una planificación adicional. El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto desarrollados como salidas del grupo de procesos de planificación explorarán todos los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones y participación de los interesados. Otras posibles interacciones entre los procesos del grupo de planificación dependerán de la naturaleza del proyecto. En algunos proyectos, por ejemplo, los riesgos serán mínimos o no identificables, mientras no se haya realizado un esfuerzo importante de planificación. En ese momento, el equipo podría darse cuenta de que los objetivos con respecto al cronograma y costos resultan demasiado agresivos y que implican un mayor riesgo que el contemplado previamente. Los resultados de aquellas iteraciones se documentan como actualizaciones al plan para la dirección del proyecto o a su vez a los diversos documentos del proyecto. El tercer grupo es el de procesos de ejecución y está compuesto por los procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto con el fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, además de gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede incluir en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. Los resultados del análisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el plan para la dirección del proyecto u otros documentos del mismo, y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base. Gran parte de la utilización del presupuesto se utilizará en la realización de los procesos del grupo del proceso de ejecución. El grupo que veremos a continuación será el grupo de procesos de monitoreo y control, los cuales son los procesos realizados y requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto. Estas se hacen con el objetivo de identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. En este grupo de procesos se implica controlar los cambios, controlar los cambios. En este grupo de procesos se implica controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. Además, monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del mismo. Y por último, influir en los factores del cambio que podrían eludir en el control integrado de cambios o la gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen los cambios que han sido aprobados. El último grupo de procesos es el de cierre, en el cual se verifica que los procesos definidos se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos anteriores, a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo. Cabe destacar que en este grupo de procesos también se establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. ¿Qué son los cierres prematuros? Son los que se podrían incluir, por ejemplo, los proyectos abortados, los proyectos cancelados, los proyectos en crisis, es decir, casos particulares cuando algunos contratos no pueden cerrarse formalmente, ya sean estos por reclamaciones, cláusulas de restricción, entre otros,
o algunas actividades que han de transferirse a otras unidades de la organización. Es posible organizar y finalizar procedimientos de transferencia específicos. En el cierre de fase puede ocurrir lo siguiente: obtener la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el proyecto o la fase en que se esté trabajando, que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o finalización de una fase, que se registren los impactos de la adaptación de un proceso, que se documenten las lecciones aprendidas, que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la dirección del proyecto, y que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los recursos del mismo. El siguiente punto a tratar es la información del proyecto, el cual es un proceso en que se realiza una recopilación de datos a lo largo del proceso de ejecución y se comparte en el ámbito del equipo del proyecto. Los datos recopilados se analizan en contexto, se agregan y se transforman para convertirse en información del proyecto en el curso de varios procesos de control. Estos datos del proyecto se recopilan y se analizan de forma continua durante el contexto dinámico de la ejecución del proyecto, lo cual en consecuencia los términos datos e información a menudo se utilizarán indistintamente en la práctica. Realizar esta recopilación de datos incluirá datos de desempeño del trabajo, los cuales son las observaciones y mediciones directas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. La información del desempeño del trabajo, los cuales son los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados en base a las relaciones entre las áreas. Y por último, los informes de desempeño del trabajo, los cuales constituirán la representación física o electrónica de la información del desempeño del trabajo recogida en documentos del proyecto para la toma de decisiones, el planteamiento de incidentes, el emprendimiento de acciones y la generación de conocimiento. El último punto de este capítulo es el rol de las áreas de conocimiento, el cual representa un conjunto de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o una área de especialización. La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos define los aspectos importantes de cada una de las áreas de conocimiento y cómo éstas se integran en los 5 grupos de procesos que ya se mencionó previamente, que van desde los procesos de inicio hasta los procesos de cierre. Estas áreas de conocimiento son en un total 10 áreas y se utilizan en la mayoría de los proyectos durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto deben utilizar estas 10 áreas de conocimiento, así como otras áreas, de la manera más adecuada en su proyecto específico. Las áreas de conocimiento son la de gestión de integración de los proyectos, la del alcance del proyecto, la de gestión del tiempo, de los costos, la calidad, de los recursos humanos, de las comunicaciones, de la gestión de los riesgos, de las adquisiciones y de los interesados. Cada área del conocimiento incluirá un diagrama de flujo de datos y el diagrama de flujo de datos es una representación resumida de las entradas y salidas de un proceso que fluyen de manera descendente en todos los proyectos. Si bien los procesos se representan aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica son iterativos y pueden superponerse y actuar unos sobre otros. Esta ha sido toda la explicación del capítulo número 3 de la guía para la realización de proyectos. Gracias.